Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que el logro de una vida cristiana fructífera y de cualquier ministerio exitoso en el pueblo de Dios depende de la glorificación y dependencia del Señor de esa vida y ministerio. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con los comentarios de ayer acerca del legado del incalculable valor espiritual y emocional que el Señor Jesús dejaba a sus atribulados discípulos, dimos por terminados los comentarios sobre el importantísimo capítulo 14 del Evangelio de Juan. Nos referimos al regalo de su paz eterna, la cual Él compró a tan alto costo, el sacrificio de su vida en el Calvario, no solo para beneficio de sus atribulados discípulos, sino para todo el que la quiera obtener. Pero como el capítulo 14 forma parte de los 5 capítulos que involucra el gran sermón o discurso del aposento alto, hoy hacemos introducción del tercer capítulo concerniente a dicho sermón, es decir, el capítulo 15, donde el Señor se presenta como la nueva vid, la vid verdadera. Jesús habla aquí bajo la alegoría de una vid con sus pámpanos, del fruto del Espíritu que producen los que permanecen en una estrecha comunión con Él. Hablamos de nueva vid en contraste con la vieja vid y viña infructuosa e infiel que es el pueblo de Israel. Y para nutrirnos y deleitarnos con los comentarios de los primeros versos de este capítulo 15, escuchemos qué nos dice el doctor William MacDonald hoy con el tema Yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 8. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue representada como una vid plantada por Jehová. La nación, sin embargo, había demostrado ser infiel e infructuosa, así que ahora el Señor Jesús, en el versículo 1, se presenta como la vid verdadera. Dios Padre es el labrador, es decir, el viñador que se ocupa de cultivar y guardar la viña o el viñedo. Las opiniones difieren sobre lo que se entiende por el pámpano o sarmiento, o la rama, sin fruto del versículo 2. Algunos piensan que es un falso profesante que pretende ser cristiano, pero que nunca ha estado verdaderamente unido a Cristo por la fe. Otros piensan que es un verdadero cristiano que pierde su salvación debido a su fracaso en producir fruto, lo que es claramente imposible.
porque contradice otros muchos pasajes que enseñan que el creyente tiene salvación eterna. Otros piensan que es un verdadero cristiano que se vuelve un renegado, se aleja del Señor y se interesa por las cosas de este mundo. No manifiesta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Como resultado, el Señor lo castiga con enfermedad, dolor o, en casos extremos, lo quita de este mundo debido a su pobre testimonio. Favorecemos este último punto de vista. La rama que produce fruto es el cristiano que está creciendo para ser más como el Señor Jesús. Incluso esos pámpanos necesitan ser saneados o limpiados. Al igual que una rama real debe ser limpiada de insectos y hongos, así el cristiano debe ser limpiado de las cosas mundanas que se aferran a él. El agente limpiador es la palabra del Señor. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Además, cuando el Salvador había estado hablando con ellos, su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas. Por tanto, este versículo puede referirse a la justificación y la santificación. En el versículo 4, los usos del verbo permanecer significan quedarse donde se está. El cristiano ha sido domiciliado en Cristo. Esa es su posición en el diario andar. Debe quedarse en el íntimo compañerismo con el Señor. Una rama reside en la vid mediante la obtención de toda su vida y nutrición de la vid. Así que permanecemos en Cristo al pasar tiempo en oración, leyendo su palabra, teniendo comunión con su pueblo y siendo continuamente conscientes de nuestra unión con Él. Así que mientras mantenemos un contacto constante con Él, somos conscientes de su presencia en nosotros y de su suministro de fuerza y recursos espirituales. La rama solamente puede producir fruto al permanecer en la vid. La única manera para que los creyentes puedan producir el fruto de un carácter como el de Cristo es viviendo en contacto con Cristo. Cristo mismo es la vid. Los creyentes son los pámpanos, las ramas. No es cuestión de que la rama viva su vida para la vid, sino de que sencillamente dejar que la vida de la vid fluya a través de las ramas. Algunas veces oramos: Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Sería mejor orar: Señor Jesús, vive tu vida a través de mí. Sin Cristo no podemos hacer nada. La rama de la vid tiene un gran propósito: producir fruto. No sirve para la fabricación de muebles o para la construcción de casas. Ni siquiera sirve para hacer buena leña. En cambio, es buena para producir fruto, siempre y cuando permanezca en la vid. El versículo 6 ha sido causa de muchas diferencias de opinión. Muchos creen que la persona descrita es un creyente que cae en pecado y posteriormente se pierde. Tal interpretación está en contradicción directa con las muchas escrituras que enseñan que el verdadero Hijo de Dios nunca perecerá. Otros creen que esta persona es un profesante,
alguien que pretende ser un cristiano, pero que nunca nació de nuevo. Judas es usado frecuentemente como ilustración. Tal vez este sea el significado apropiado. Nos gustaría sugerir que esta persona es un verdadero creyente, porque esta sección se refiere a verdaderos cristianos. El tema, sin embargo, no es la salvación, sino la permanencia y la producción de fruto. Esta persona, por irresponsabilidad y falta de oración, se desconecta del Señor. Como resultado, comete algún pecado y arruina su testimonio. Al no permanecer en Cristo, es echado fuera como pámpano, no por Cristo, sino por las personas. Son personas las que reúnen las ramas, las echan al fuego y éstas se queman. No es Dios quien lo hace o los ángeles, sino personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas se burlan de estos cristianos apartados, arrastran su nombre por el barro, arrojan su testimonio como cristiano al fuego. Esto se ilustra en la vida de David. Él era un verdadero creyente, pero enfrió su corazón para el Señor y cometió los pecados de adulterio y asesinato. Hizo que los enemigos del Señor blasfemaran. Todavía hoy los ateos ridiculizan el nombre de David y del Dios de David. Le echan, por así decirlo, al fuego. El versículo 7 nos dice que la vida de permanencia es el secreto de una vida de oración exitosa. Cuando más cerca estemos del Señor, más aprenderemos a pensar sus pensamientos. Cuanto más lleguemos a conocerlo por medio de su palabra, más entenderemos su voluntad. Cuando más esté de acuerdo nuestra voluntad con la suya, más seguros entenderemos de que nuestras oraciones serán respondidas. Los hijos de Dios exhiben la semejanza de Cristo ante el mundo y el Padre recibe la honra. Las personas se ven obligadas a confesar que Él debe ser un gran Dios cuando puede transformar a pecadores tan malvados en santos tan piadosos. Observa la progresión en este capítulo. Fruto, más fruto y mucho fruto. Verso 8. Y seáis así mis discípulos. Esto difícilmente puede significar que nos hacemos discípulos por permanecer en Cristo. La manera de llegar a ser un discípulo es por creer en el Señor Jesús. Significa que nos manifestamos como sus discípulos cuando permanecemos en Él. Otros pueden ver entonces que somos verdaderos discípulos, que nos asemejamos a nuestro bendito Señor y Salvador. El Señor nos ayude, mis amados amigos y hermanos, a compenetrarnos con su palabra y de esta manera con Él, para vivir una vida en entera dependencia de Él. Que su Santo Espíritu controle nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. De esta manera podremos agradarle a Él y dar el testimonio que Él quiere que demos en este mundo. Dios nos bendiga y nos ayude a hacerlo. Amén.